Las pruebas son una manera precisa de evidenciar la verdad sobre los hombres. La crisis es el momento en el que las personas se transforman en alguien diferente o en el que se refuerza su carácter y creencias. Job, un hombre justo que fue probado por Dios para poner en evidencia su justicia y su desinterés por el bienestar que Dios le proveía. Su familia, sus bienes, su dignidad y por último su salud le fueron arrebatadas de una manera repentina y sospechosa. Sus amigos asisten y pacientemente guardan 7 días de silencio en forma de luto a su lado, para después proceder a darle los consejos que creían correctos. Pero ante su negativa de arrepentirse por un mal que no había cometido, es acusado y señalado como impío. Job defiende su inocencia. Esto lo lleva a ser tratado como necio con cada vez más rudeza y desata una guerra de argumentos en busca de la verdad que defienden, por un lado, los hombres que le acompañan y, por otro, Job. En el capítulo número 17, Job se defiende de las palabras de Elifaz en esta segunda ronda de opiniones y discursos, pero el turno de Bildad ha llegado y comienza hablando lo siguiente. Versículos del 1 al 3. Respondió Bildad Sushita y dijo: ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? En el capítulo 16, versículo 3, Job responde a Elifaz lo siguiente: ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Tal parece que se han cansado de escuchar los argumentos de los otros. En el capítulo 12, versículo 2, Job había tomado a sus amigos por necios en respuesta a la censura que estaba recibiendo. Job 12:2. Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Para este punto, la conversación se volvía cansada, pero todo esto tiene un propósito en la composición de este libro. Y es aquí donde Bildad plantea una pregunta importante para la narrativa y los lectores, incluso para quienes no supieran acerca de la conversación en el cielo entre Dios y Satanás. Versículo 4. Oh tú, que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas. Bildad quiere hacer entender a Job que él mismo y sus propias palabras son sus enemigos. No era Dios el enemigo que lo acechaba como menciona en el capítulo anterior, sino que sus propios actos lo habían condenado. Es cierto que una parte importante y a menudo confusa de la vida de los creyentes es la aceptación de las consecuencias de sus actos. Es decir, cuando somos renovados y nacemos de nuevo para Cristo, nos libra de los pecados a los que permanecíamos atados, pero las consecuencias siguen ahí. De igual manera, en una situación paralela en la que Job sí hubiese pecado, podría ser curado, perdonado y restaurado, aunque las cicatrices de su piel siguieran ahí. Pero, ¿qué ocurre cuando las cosas suceden sin causa aparente? Esa era la gran pregunta. En un universo donde Dios es perfecto y no actúa en vano, ¿puede algo ser casualidad? Para estos 3 hombres, era inaceptable pensar en la idea de que Dios hubiese causado tal aflicción a Job de la nada. Dios es racional, perfecto, justo y misericordioso. Lo que no entendían estos hombres es que Dios tiene el poder para actuar de maneras humanamente inexplicables, y aún así, eso no significa que deje de ser racional, perfecto, justo y misericordioso. Significa que es poderoso y que como el Rey y Creador del universo, tiene facultades sobre todas las cosas, parezcan o no lógicas ante los ojos humanos. Parecía ser que la ira y la necedad de Job lo estaban destruyendo. Dios no era su enemigo, era él mismo con sus acciones y aparentes deseos arrogantes de que la tierra se moviera por su dolor. Bildad pregunta si de alguna manera
Job se cree tan importante como para que el orden y las leyes con las que siempre han vivido sean quebrantadas para defender la inocencia de un hombre del que nadie, a excepción del mismo, estaba seguro de que lo fuera. Por otro lado, existe una historia bíblica en la que Josué ora a Dios pidiendo que el sol y la luna se detuvieran para que los israelitas tuvieran un poco más de tiempo y lograran derrotar a los amorreos. Durante muchos años, la veracidad de esta historia ha sido cuestionada por múltiples personas, pero el mensaje es que Dios desafía la lógica humana y nos muestra su gran amor y poder. Si él hubiese querido detener el mundo por el sufrimiento de Job, habría podido hacerlo, pero ese no es el asunto principal de este relato. Versículos del 5 al 8. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Anteriormente, Job habló sobre la oscuridad en la que se sentía, y Bildad aprovecha para mencionar que los impíos caminan por oscuridad como consecuencia de sus faltas. Además, utiliza la debilidad de su enfermedad para ejemplificar que su calamidad era la red que se tendió a sí mismo al hacer el mal. Versículos del 9 al 12. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes le asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. Job se encontraba en un momento vulnerable en el que le era prácticamente imposible valerse por sí mismo. Tenía miedo y se encontraba cansado, quebrantado. Había perdido todo, sus amigos estaban en su contra. Dios parecía darle la espalda, y la respuesta más consoladora de sus amigos era acusar que lo merecía. Un discurso que se vuelve más directo en los siguientes versículos. Versículos del 13 al 16. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Si hay algo que es especialmente doloroso, es que el corazón de Job estaba abierto. Expresaba el dolor más profundo e interminable que había padecido cualquier hombre conocido en su época. Esto se puede intuir recordando que además de que su historia es única, es utilizada como una fábula por quienes le conocían. Su situación era tan impactante que no pudo ser comparada con alguna otra, según sabemos. Aun cuando su sufrimiento era extremo y abría su corazón para externar lo que sentía, recibió censura por parte de quienes deberían escucharlo, no por obligación, sino porque ese es el deber de un amigo. Si sus hijos habían muerto, ese era el peor momento en el que podían decirle que por ser malvado habían sido cortadas sus ramas y raíces. Es indispensable entender que la empatía es un valor fundamental para aconsejar a otros, independientemente de si se consideran amigos. La censura a un corazón afligido demuestra la pobreza espiritual y la falta de amor en los consejeros. Esto no significa que por fines de expresión se deba permitir la blasfemia o la falta de respeto. Significa que existe una línea delgada entre permitir la libre expresión del dolor y ser negligente. Estamos llamados a ser compasivos, pero también a instar, sabiendo que existe un momento para cada una. Versículos del 18 al 21.
de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Bildad es sumamente cruel con sus palabras. Mientras Job pide a la tierra no olvidar su injusticia, él le dice que nadie se acordará de él. Lo ve como un hombre tan malvado e indigno que olvida lo que sabe sobre él, y además afirma gravemente que no conoce a Dios. Es como si el prejuicio del pecado que tenían sobre Job hubiera reemplazado el conocimiento de su persona. Es decir, el haber venido desde tan lejos, además de ser una costumbre antigua, puede significar que su amistad tenía que ser un lazo fuerte y probablemente de muchos años. Le conocían, pues Elifaz menciona en su primera intervención que conocía la piedad de Job para levantar a quienes lo necesitaban, que consolaba y se apiadaba de los más vulnerables. Y de pronto, las suposiciones se convirtieron en lo único que definía a Job. Ya no era un hombre piadoso, ahora era alguien que no merecía ser recordado. Es curioso cómo estos hombres, a pesar de conocerlo bien, reducen sus virtudes y las convierten en meras apariencias, en gestos vacíos. La amistad, que parecía ser un lazo fuerte y compasivo, se desvaneció bajo el peso del prejuicio. Estos hombres son un claro ejemplo de que la mente humana puede ser influenciada por las creencias y prejuicios, y cómo estos pueden nublar nuestra visión de la realidad y de las personas que nos rodean. La falta de empatía transformó a estos hombres en lo que Job describe en el capítulo 13, versículo 4. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos médicos nulos, usando los sentimientos de Job como síntomas a los que deben responder con un diagnóstico. Su percepción no deja de ser correcta. Eso es exactamente lo que sucede a los impíos, pero lo realmente confuso es: ¿por qué a los hombres buenos? Este capítulo se convierte en una invitación a reflexionar sobre los prejuicios que deshumanizan el dolor y convierten la verdad en crueldad. Nadie debería halagar, solapar o ignorar el comportamiento indebido, pero la verdad sin empatía no deja de ser crueldad. Y la crueldad está lejos de ser el amor con el que debemos tratar al prójimo. Si los amigos son como hermanos en tiempo de angustia y los hermanos son una sola sangre, ¿qué tan cruel tiene que ser una persona para lastimar su propio cuerpo? Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.